Marcos capítulo 10 y vamos a leer en el versículo número 17 en adelante. ¿Lo tiene? El que no tiene Biblia, si hay algún hermano por ahí con Biblia, le puede compartir, ¿verdad? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué hizo Jesús? Le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue, ¿cómo? Triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos, asombrados de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Amén. La palabra de Dios nos habla de un joven que llega a buscar a Jesús. Y la Biblia nos dice que era un joven. El otro de los evangelios nos dice que era un príncipe, que era un político, que aparentemente tenía muchas ¿qué? Riqueza. Era un hombre que estaba muy bien posicionado. Y dice que llega a Jesús y se arrodilla y lo reconoce a Jesús, fíjese, como un maestro. No como Dios, lo reconoce como un maestro. Y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo de hacer para un día poder estar en el cielo? Jesús, conociendo a este hombre, Jesús le dice: bueno, primero que nada, no me llames bueno porque no hay ninguno bueno. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Hay alguien que sea bueno? No, ¿verdad? No hay ninguna persona. La Biblia dice que todos han pecado, así que no hay nadie bueno. Jesús dice: no me llames bueno porque no hay ninguno bueno. Solo ¿quién es bueno? Dios. Así que no me vengas sobando el lomo, decimos nosotros en Argentina, ¿verdad? No me vengas palmeando la espalda. No hay ninguno bueno. No me llames bueno. Le dice: pero ¿qué bien debo de hacer? ¿Qué hago para un día poder tener la vida eterna? Jesús le dice: bueno, así que se trata de que pensás que por las cosas que haces vas a tener vida eterna. Bueno, cumplí los mandamientos, le dice Jesús. Este muchacho lo mira y le dice: pero Señor, yo los he cumplido todos desde que soy joven. Ahora, entienda quién era ese hombre. Ese era un judío. Estaban todos los sábados en la iglesia, en la sinagoga, leyendo la Escritura, conocían la Escritura, pero no por conocer la Escritura quiere decir que cumplía todos los mandamientos. ¿Me está entendiendo?
¿Usted viene a la iglesia todos los domingos y usted cumple todo lo que aprende en la iglesia? Así que si usted viniera a Jesús y Jesús le dice, bueno, ve a la iglesia y cumple con los mandamientos, no le puedo decir yo los cumplo desde mi juventud. Jesús sabía que él no podía con los mandamientos. Jesús sabía que no podía, pero este hombre le dice a este joven, Señor, yo de mi juventud honro a mi padre, a mi madre, hago esto, hago aquello. Él pensaba que era perfecto. Y Jesús le dice, bueno, si tú crees que eres perfecto, una cosa te falta. Y mire a qué lo manda Jesús. Jesús le dice, mira, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a quienes. Y después vení y seguime. Y después me vas a poder seguir. Ahora, dice la Biblia que este hombre se puso muy triste. Y la razón que se puso muy triste es porque tenía, ¿qué dice la Biblia? Muchas posesiones. Entonces Jesús empieza a hablar con sus discípulos y le dicen, muchachos, qué difícil va a ser que un rico pueda entrar al cielo. Entonces dice que los discípulos se quedan asombrados y los discípulos empiezan a preguntarse, ¿cómo es esto? ¿Quién va a poder ser salvo? Entonces Jesús le vuelve a decir, pero fíjese que le dice después Jesús, qué difícil que un rico entra al cielo porque confía en las riquezas. Dice, ¿verdad? Dice nuevamente. Así que vienen los discípulos y le dicen, pero Señor, entonces nadie se puede salvar. Y Jesús dice, no, miren, para nosotros es imposible, pero para Dios es posible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que salta Pedro, siempre el que hablaba primero. Vio que hay gente que siempre habla primero, ¿verdad? Y salta Pedro y dice, pero Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dice, muchachos, no hay nadie que haya dejado casa, tierras, hermanos, padres, por mi evangelio, por mí y por el evangelio, que no tendrá 100 veces más ahora y heredará la vida eterna. Esta es la historia que acabamos de leer. El tema acá, hermano, es, tenemos que tener dos cuidados con este pasaje. Número uno, no pensar que este pasaje es para todos. No pensar que Jesús está mandando a todo el mundo a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Porque si yo tomo este pasaje, yo le tendría que decir a usted, a la iglesia, vayan, vendan todo lo que tienen y déselo a los pobres. Hay que entender que no es un pasaje. Jesús le está hablando a una persona. Jesús no le dijo a todas las personas con las que se encontró que tenían que vender todas sus posiciones. ¿Es verdad o no? No se lo dijo a todos, se lo dijo a este. Ahora la pregunta es, ¿por qué se lo habrá dicho a este? Esa es una pregunta que en unos minutos vamos a contestar. Así que lo primero que tenemos que tener cuidado es que no es un pasaje para todos. O sea, para que todos vendamos nuestras posesiones. Pero en segundo lugar, el que tenemos que tener cuidado es no tampoco, porque no es un pasaje para todos, decir, bueno, conmigo este pasaje no tiene nada que ver. Si está en la Biblia es porque hay alguna enseñanza que el Señor quiere darnos como sus discípulos. ¿Me está entendiendo? Aunque Dios no me está mandando a vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres, o no sé, pero no puedo decir tampoco, bueno, esto no es para mí, esto es para los demás. Hay alguna enseñanza en este pasaje que Dios quiere enseñarnos. Y yo quiero que entre nosotros podamos entender este pasaje. Lo primero que tenemos que entender, y la primera cosa que nosotros decimos, bueno, esto es para la gente que tiene riquezas. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un joven que rico. Ahora, yo quisiera, y de hecho yo quería traer un video hoy día para presentarles a ustedes. No sé si Heidi lo podrá buscar en lo que tengo esta plática con ustedes, que es un video que subió mi esposa en Facebook acerca de los niños en el África. Hermanos, cuando nosotros vemos la situación en la que está el mundo, la situación en la que está la gente en nuestros países, la situación en la que está la gente en diferentes partes del mundo, nosotros no podemos decir que nosotros no somos ricos. Hace como un año atrás, yo prediqué un mensaje acá y yo les decía, hermanos, somos ricos. Yo le decía el domingo pasado, hay gente que vive con $1 al día en distintos lugares del mundo. Mucha gente. Usted sabía, hermanos, que hay 30.000 niños que mueren al día de hambre y por enfermedades que pueden ser prevenidas. ¿Sabías eso? Que hay 30.000 niños en el mundo que se mueren de hambre diariamente. ¿Sabías eso? ¿Lo sabías? 30.000. Escúcheme, aquí habemos quizás 90, 100 personas, hoy día sentados aquí. 30.000. Necesitaríamos 3.000 congregaciones de estas, todas amontonaditas para contar los niños que mueren de hambre. Porque no, pero escúcheme, 30.000. Hay más de 1 millón, escúcheme, de personas teniendo hambre
diariamente. ¿Sabe lo que es hambre? No es que no cenaron solamente, no, que pasan días sin poder comer nada. ¿Me está escuchando eso? Cuando yo escucho eso, cuando yo pienso en eso, yo no puedo dejar de pensar y decir, yo estoy viviendo como un rico. Aunque mi presupuesto llega a fin de mes justo, quizás su presupuesto también, y aunque usted batalla a lo mejor para pagar su renta, hermano, cuando usted se compara con otras personas, usted está viviendo en la abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está viviendo en la abundancia. Si tú hoy día quieres, ¿quién de los que están acá hoy día dicen, ¿sabe qué? Yo no puedo ir y comprarme algo para comer? Es muy poca gente que pueda decir, yo no puedo ir a comprar algo para comer. ¿Tenemos para comer? Ahora, yo te pregunto, ¿cuál era tu presupuesto cuando llegaste a tu país, a este país? ¿Vivías con un cierto presupuesto? Ahora, ¿Dios te ha bendecido en este país? ¿Seguís creciendo? ¿Dios te sigue prosperando? Y tu presupuesto sigue, ¿cómo? Engrandeciéndose. Yo me acuerdo cuando vine a este país, vivía con cierto dinero. A medida que Dios me va prosperando, cada vez vivo con más. Y cada vez me hace falta más. Y cada vez más. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Yo quiero decirles que usted pueda tener este concepto. Usted está viviendo a comparación de muchas personas como una persona rica. ¿Me está escuchando? Usted tiene la posibilidad de entrar a su casa y tener aire acondicionado. Tiene la posibilidad de entrar a su casa y poder alimentarse de lo que usted quiera comer. Ver a sus hijos todos cambiados con zapatos puestos. Poder acostarse cada uno en un colchón. Está cómodo, hermanos. Y esa es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando yo entiendo eso, yo tengo que agarrar este pasaje y decir, bueno, no, entonces no está hablando de aquellos que son hiper, millonarios. Está hablando de aquellos que están bien económicamente. Y Dios dice que este hombre viene y le dice, ¿qué bien debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le habla y le dice, bueno, una cosa tienes que hacer. Vender lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquí yo veo algo. No necesitaba este hombre vender lo que tenía para ir al cielo. Porque si usted es un pobre y no tiene nada que vender, entonces no va a ir al cielo, no. No se trataba la enseñanza de que hay que vender lo que tenemos para dárselo a los pobres. La enseñanza que Jesús está dando es que hay gente que tiene necesidad. ¿Cuántos me están entendiendo? La enseñanza es que no hay que vender las cosas para ir al cielo, sino que la enseñanza es, iglesia, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a ayudar a los que tienen necesidad. La iglesia no puede estar caminando por la vida sin mirar a aquellos que están sufriendo hambre, sin mirar a aquellos que están sufriendo necesidad. La iglesia no puede simplemente reunirse el domingo en la iglesia, alabar al Señor, ponernos ropa linda. Pero ¿qué está pasando a la iglesia? ¿Qué le pasaba a este joven? Este joven dice que quería seguir a Jesús. Jesús sabía el corazón de este joven, sabía lo que había en su corazón. Y Jesús le llegó a lo que él le ataba. ¿Qué le ataba? Sus posesiones. ¿Qué le ataba? Su abundancia. ¿Qué le ataba? Lo que había alcanzado. El sueño americano le ataba a ese joven. Ese joven quería seguir a Jesús, pero quería que Jesús fuera algo más en sus pertenencias. ¿Me está entendiendo? Hermanos, y la iglesia, y quiero hablar de los hispanos hoy día, quiero hablar de nosotros los latinos, corremos el riesgo en este país. ¿Hay algo de malo en el sueño americano? ¿Hay algo de malo en obtener cosas? El sueño americano dice, conquista, alcanza, crece, ve por más. Ese es el sueño americano. Muchos de nosotros llegamos a este país con esa idea, con esa visión. Pero sabe, hay algo que el sueño americano no concuerda con la palabra de Dios. Jesús dice, no es el sueño americano, es mi sueño en tu vida. Es mi sueño en la tierra, no es el sueño americano. El sueño americano tiene que ver contigo. El sueño de Dios tiene que ver con Él. El sueño americano te dice a ti, ve y conquista y alcanza y hace para ti. El sueño americano dice, el sueño de Dios dice, ve y lucha y déjate usar por Dios para los propósitos de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces vemos a este joven que había algo que no le permitía. Quizás si Dios le hubiera dicho, mira, no peques o haz esto o haz aquello, ese joven lo hubiera hecho, pero Dios conoce lo que nos ata. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo que le ataba a ese hombre eran sus posesiones. Yo me imagino que ese hombre pensaba, pero esto me lo gané, esto lo trabajé, esto lo hice yo.
Y Dios le manda específicamente a él y le dice, vende lo que tenés y dáselo a los pobres. Eso es fuerte, hermano. ¿Qué harías si Dios te dijera a ti hoy día, no el pastor, qué harías si Dios te dijera lo que tenés, vendelo, dáselo a los pobres y seguime? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Sería la actitud de un discípulo? ¿O sería la actitud de este joven que se tuvo que ir triste porque las posesiones que tenía lo ataban a esta tierra? ¿Cuál sería? ¿Te has puesto a pensar? Yo me puse a pensar con esta palabra. Señor, si tú me pides a mí que te dé todo lo que tengo, bueno, no tengo nada igual, ¿verdad? Pero si me pide todo lo que tengo, ¿qué hago? ¿Estaría dispuesto? Recuerden que el domingo pasado estudiábamos que para ser un discípulo había que estar dispuesto a entregar a inclusive su propia vida. Ahora, este no es el evangelio que escuchamos en las congregaciones. El evangelio que escuchamos en la congregación es, hermano, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, y levantamos la voz, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir y vas a ser un campeón en la vida. Pero Jesús nunca dijo esto. Jesús dijo, el que no esté dispuesto a entregar su vida por causa de mí, del evangelio, no puede ser mi discípulo. Hermano, ¿me estás entendiendo? Acá se le aparece otro hombre y le dice, Señor, dime qué hago para heredar la vida eterna. Vende lo que tenés y ayuda a los pobres. O sea, hermano, Dios quiere que nosotros entendamos que hay gente que está pasando necesidades. Y la iglesia de Jesús, una de las cosas que la iglesia de Jesús tiene que hacer es ayudar al necesitado, ayudar al menesteroso, ayudar al que está pasando por dificultades. Hermano, y la realidad es que como iglesia, aquí yo no estoy hablando por personas, estoy hablando como iglesia, estamos pasando por alto ese mandato. Y el mayor responsable soy yo, como pastor de esta casa. Estamos pasando por alto ese mandato. Estamos pensando en construcciones, y está bien porque necesitamos un lugar. Estamos pensando en mejorar, invertimos plata en poner piedras, en poner cruces, en poner las mejores luces, en tener cámaras de televisión, cuando hay gente que se está muriendo de hambre y no estamos haciendo nada. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces yo podría decirte hoy día, hermanos, conquistemos y hagamos, mientras que fuera de nuestra puerta hay gente que se está muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Ahora, yo puedo decir, bueno, por alguna razón estaré haciendo un egoísta. Y Jesús dice a este joven rico, mira, necesitas vender. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de las riquezas? Dios está en contra de las riquezas. Dios está en contra en prosperar. No está en contra. Dios, si nos está prosperando, es porque tiene propósitos con nuestra vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Si Dios nos está prosperando, es porque Dios tiene propósitos con nuestra vida. Entonces, la riqueza no es algo malo, es algo bueno. El tema es cómo usamos lo que Dios me da. Diego, ¿cómo estás usando lo que Dios te da? Mire, yo vivía con un presupuesto de $2,000 al mes. Ahora vivo con un presupuesto de $3,000 al mes. Yo estoy seguro que si gano más, viviría con un presupuesto de $4,000. Y si gano más, con un presupuesto de $5,000 al mes. Y cada vez que más tenga, más voy a vivir. Estaba leyendo el otro día que conocen al boxeador Floyd Mayweather. ¿Han escuchado? ¿Sabe cuánto gasta? Gasta alrededor de $40,000 al día para vivir. Pero ¿sabe cuánto gastaba antes que fuera famoso para vivir? 50 pesos al día, si es que los tenía. Ahora, hermanos, ¿usted cree que una persona puede vivir cada vez gastando más cuando hay tanta necesidad en el mundo? Ahora, escúcheme, esto no es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes vivir como tú quieras. Pero si a ti te apasionan las cosas que a Cristo le apasionan, no puedes vivir como tú quieras. Si usted va de la Biblia de tapa a tapa, Dios habla acerca de la necesidad de ayudar al necesitado. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿cuáles son los peligros de esto? ¿Cuáles son los peligros de adquirir y de tener? Yo hace un tiempo atrás estuve predicando acerca del materialismo, que la iglesia hispana está entrando en el mismo, o la comunidad hispana está entrando en el mismo círculo de los americanos, el sueño americano. Es cada vez más y más y más y más. ¿Hay un peligro con esto? ¿Hay algo de malo con esto? ¿Hay algo de malo en que yo quiera cada vez estar mejor y más cómodo? No, ¿verdad? ¿Hay algo de malo? No.
¿Hay algo de malo que queramos decorar esta iglesia? ¿Hay algo de malo de que invirtamos dinero en cosas bonitas? ¿Hay algo de malo? No. No hay nada de malo si no supiéramos que hay 30,000 niños que mueren día a día. Mientras que nosotros usamos nuestros dineros para nuestras comodidades, para nuestros gustos, para nuestro bienestar. ¿Me está entendiendo? Hay una historia muy conocida. Ustedes no sé si han escuchado hablar de un hermano de hace muchos años, John Wesley. ¿Han escuchado hablar? Es un predicador de los más conocidos más de 100 años atrás, que fue usado por Dios de una manera tremendamente. Este hombre dice que llegó en una oportunidad, salió de una conferencia, iba para el hotel a donde él estaba predicando, y había una niña, era un día de mucho frío, y había una niña que estaba en ese lugar, y que era la que le servía a él en el hotel. Era una jovencita, dice que la vio muy desabrigada. En aquel tiempo no había aire acondicionado, calefacción. Y dice que él quiso sacar dinero para que se fuera a comprar una chaqueta y se dio cuenta que solo andaba con poco dinero. Y dice que esto lo llevó a él a pensar algo en su vida. Dice que lo llevó a pensar, ¿qué estoy haciendo mal para que yo no tenga para poder ayudar a alguien? ¿Me está entendiendo eso? ¿Qué estoy haciendo mal para que yo no tenga para poder ayudar a esta niña? Entonces se puso a pensar, y él venía justamente de comprar cuadros para su casa que tenía en su estado, cuadros para adornar, y dice que eran cuadros cristianos, ¿verdad? Para adornar su casa. Entonces él se puso a pensar y dice, yo estoy comprando cuadros para adornar mi casa cuando hay una niña que está pasando frío en la calle. Entonces, hermano, usted puede decir, bueno, ¿hay algo de malo en que yo pueda mejorar y crecer y comodidad y poner esto mejor y de lo mejor a lo mejor y de lo más lindo a lo más lindo? ¿Hay algo de malo? No. Excepto si Cristo está en nuestro corazón. Excepto si yo he entendido que todo lo que tengo proviene de Dios. Excepto si yo entiendo que Dios me tiene en este lugar para ayudar al que necesita. Entonces yo puedo tener un sistema de vida que pueda decir, Señor, hasta acá llego yo y después voy a ayudar a los necesitados. Escúchenme una cosa. Este hombre, he estado leyendo la vida de este hombre, de este pastor por muchos años, ganaba un cierto dinero, pero a través de los escritos de él, su entrada empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero él se mantuvo viviendo siempre con el mismo presupuesto. ¿Y sabe qué hacía con lo restante? Bendecía y ayudaba a los que tenían necesidad. Ese hombre llegó a bendecir y ayudar a muchas personas. Quizá usted me diga, pastor, pero ¿y no dejó nada? Sí, dejó muchas personas, miles y miles de personas siguiendo a Cristo Jesús por el testimonio de su vida. Yo quizás puedo dejar unos miles, 2,000, 3,000, 4,000 de dólares, 50,000 a mi descendencia. Pero estoy haciendo algo para el impacto del reino de Dios con mi vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Hermanos, podemos hacer la diferencia como iglesia. Podemos hacer la diferencia. Yo quisiera que usted pueda entender cuáles son los peligros. Uno de los peligros que traen las riquezas o el acumulamiento de cosas es pensar que somos autosuficientes. Este hombre rico pensaba que era autosuficiente. Este hombre pensaba que él podía con todo. Él quería que Dios se metiera a su plan de vida. Él quería que Dios o la salvación viniera en parte de sus posiciones. Escuche cómo fue que él llegó a buscar a Cristo. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer para tener la vida eterna? ¿Qué necesito? Y Jesús le dice, no, a mí no me apurás. Vende todo lo que tenás y dáselo a los pobres. A él específicamente, repito, no es que eso nos diga a todos nosotros, pero Jesús sabía qué era lo que le ataba. Jesús sabía que había autosuficiencia. Hermanos, y usted créame, nosotros estamos con un peligro latente, iglesia. Todos nosotros estamos con un peligro latente, la autosuficiencia de las riquezas. Y usted diga, pastor, pero es que yo no soy rico. Yo te dije, a comparación de otros, tú estás viviendo en riqueza. Hay autosuficiencia. ¿Sabe cuándo se le acaba a usted la necesidad de Dios? El viernes en la noche.
Cuando va y cambia su cheque, usted dice, yo para que acá tengo, aunque no es mucho, yo vivo, paso la semana, ayudo, hago esto. ¿Y sabe qué pasa? Se termina la necesidad de Dios. Ese es un peligro de cuando tenemos y acumulamos y acumulamos. ¿Qué quiere decir, pastor? Entonces, ¿que no hay que tener? No, sí hay que tener. Pero recuerde lo que Jesús le dijo al joven rico. Es difícil que un rico que confía en las riquezas pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? El tema es que estamos confiando en lo que tenemos. Confiamos, hacemos planes, decimos esto es lo que yo tengo y esto es lo que es mío y esto es lo que... Y Dios te está diciendo, espera, todo lo que te doy, te lo estoy dando con un propósito. El tema va a ser si lo estás usando conforme al propósito que yo te he puesto. ¿Me está entendiendo? Si yo hoy día fuera su jefe y yo le dijera, bueno, hermano, te voy a prestar un auto. Te presto un auto. Si yo le dijera, te presto mi auto. Y usted se va, y cuando usted vuelva del auto, ¿qué voy a hacer yo cuando usted vuelva con el auto? Usted se lo voy a prestar por una semana, y cuando me lo traiga, ¿qué tendría que hacer yo? Revisar el auto, ¿verdad? Te lo presté. ¿De quién es el auto? Es mío. Yo lo voy a prestar, lo voy a mirar, si me lo devolves en condiciones. ¿Es lógico o no es lógico? Ok. Pero mientras que lo tuviste, ¿de quién fue la responsabilidad de tener el auto? Tuyo. Lo mismo va a pasar en el día del juicio. Lo mismo pasará en el día del juicio. Jesús nos ha puesto en nuestras manos todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que nos da, la inteligencia, la sabiduría, la fuerza, el aire que respiramos, las finanzas que nos da, los hijos que nos ha dado. Y el día que nosotros vayamos a Jesús, así como yo le digo que voy a mirar el auto, Jesús va a mirar nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con lo que Cristo nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con lo que Jesús ha puesto en nuestras manos? Solamente le vamos a decir, Señor, vivimos bien, cada día estábamos mejor y cada vez crecíamos más y cada vez teníamos más nosotros. No hay nada de malo en eso, no. Si no sabemos que hay miles de personas, millones de personas pasando necesidad y hambre. No que no tienen cable, no que no tienen aire acondicionado, que no tienen comida para comer hoy día y que muchos morirán esta noche. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo hablaba con mi esposa y yo te estoy predicando esto prácticamente de lo que hay en el corazón y lo que Dios está poniendo en mi vida. Yo hablaba con mi esposa y yo le decía, hermano, yo quiero serle sincero, yo vivo al mes, yo vivo mes a mes, créame. Y hay meses que que le oro a Dios que achique el mes, ¿verdad? Para que alcance. No tiramos nada, manteca al techo, como decimos. Pero quiero decirle algo, nosotros nos hemos dado cuenta que a comparación de otras personas, nosotros no tenemos ni que quejarnos. Y hemos llegado a la conclusión que teníamos que hacer algunos ajustes como familia, hermanos, con tal de poder bendecir a la gente que está en extrema necesidad. Yo sacaba la cuenta el otro día y nosotros a veces, a lo mejor al mes, 2 o 3 veces salimos a comer por ahí afuera. Y eso es gasto, ¿verdad? ¿Hay algo de malo con eso? No. Pero ¿será que yo podré economizar yo un poquito mi estilo de vida para poder ayudar a alguien que se está muriendo de hambre? Yo pregunto, ¿estará mal? Yo no le digo, iglesia, vaya y vende todo lo que tiene. No. Yo digo, ¿cómo está tu estilo de vida? ¿Cómo está tu estilo de vida? ¿Será que podés hacer algunos ajustes y bendecir a gente que está en necesidad? ¿O solamente pensás en vos? Porque si solamente pensás en vos, esa es la primer señal que Cristo Jesús no está en tu corazón. Porque Jesús no pensó en Él. Jesús pensó en ¿quién? En los demás. Jesús pensó en nosotros. Si Jesús hubiera pensado en Él, no hubiera subido a la cruz. No hubiera ido a la cruz a morirse. No sé si me está entendiendo. Jesús pensó en nosotros. Y si Cristo habita en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros no podemos pensar solo en nosotros. Hay gente con necesidad. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Tenemos el video, Heidi? No. ¿Será que lo podemos poner un instante para que la iglesia pueda mirar un poquito la situación, cómo están las cosas? ¿Lo tenemos? No sé si tenemos audio, vamos a ver. Bájame un poquito la luz antes de seguir.
muchas veces no prestamos atención a eso. Jesús dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque andaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en los Estados Unidos? Que no los vemos. Dice que Jesús vio las multitudes. Nuestro problema es que no los vemos. Aquí no vemos eso, pero existe. Y la iglesia no puede vivir como si eso no existiera. Está bien que la demás sociedad viva como que eso no existe, pero la iglesia de Jesús, que ha sido llamada a ayudar al necesitado, que ha sido llamada a anunciar el evangelio. Si usted lee la Biblia, y yo le recomiendo que vaya a las células porque hablaremos de estos temas. Jesús dice que Él ha venido a llevar las buenas nuevas a los pobres. Jesús ha venido a ayudar al menesteroso, al necesitado. Ahora Jesús después dijo, yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo y estará en la iglesia. ¿Quién es el responsable de bendecir y de ayudar? Es la iglesia, hermanos. Ahora, yo no estoy hablándote esto para que tú te sientas culpable, porque si tienes lo que tienes, porque Dios te lo está dando. No es para que te sientas culpable, sino para que digas, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Por qué me tenés acá? ¿Por qué me bendecís como me bendecís? Yo quiero ir a un pasaje más. En realidad hay muchos, pero voy a ir a uno más. Quiero que vaya a Lucas capítulo 16. Versículo 19 en adelante. Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, había un hombre ¿cómo? Rico, que se vestía ¿cómo? De púrpura y de lino fino, y hacía también banquete con esplendidez. Escúcheme. Nosotros podemos decir, había un hombre rico que iba al mall cada fin de semana y se compraba las mejores ropas, una cosa así, ¿verdad? Y que hacía fiestas y vivía cómodo y vivía satisfecho, ¿verdad? Escuche bien. Había también un ¿qué? Un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba, ¿qué cosa? Saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero aconteció que murió ¿quién? El mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al cielo. Y murió también el rico. Y fue sepultado, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos, estando, ¿en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Después siga leyendo esta historia, pero déjeme contarle algo, rápidamente. ¿Quiere decir, pastor, que los pobres se van al cielo y los ricos van a...? No, porque si no, si fuera así estamos todos en el infierno, porque nosotros vivimos como ricos, se lo digo otra vez. No se trata de eso. Aquí el problema no es que uno tenía mucho y el otro no tenía nada. Aquí el problema es otro. Aquí el problema es que uno tenía mucho y estaba menospreciando al que no tenía nada. Dice la Biblia que el pobre, ¿dónde estaba? ¿A dónde estaba? En la puerta de aquel rico. Dice que estaba en la puerta. Este hombre estaba disfrutando de todo lo que tenía, disfrutando de todo lo que le Dios daba, estaba disfrutando de los bienes que poseía. Pero dice que mientras él disfrutaba y hacía banquetes con esplendidez y disfrutaba y podía aprovechar todo lo que tenía, había otro que estaba sufriendo. Uno fue al infierno y el otro fue al cielo. La razón no era que uno tenía dinero, por eso fue al infierno. No. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que está muy bien posicionada, que va a ir al cielo. El tema es que hay gente que tiene para vivir y está viendo que hay gente con necesidad y hacemos el ojo ciego. ¿Cuánto me están entendiendo? Ese fue el problema en esta situación. Uno fue con Dios y no fue con Dios porque era pobre, seguramente le dio su vida a Cristo. Escúcheme bien. Pero acá Dios nos está dando una enseñanza del peligro de nosotros estar complacidos cada día buscando lo mejor sin pensar en aquellos que están teniendo necesidad. Y usted dice, pero en la puerta no tengo nadie. Claro, no tenés nadie en la puerta de tu casa, pero sabés que hay gente que está pasando por sufrimientos tremendos, como veíamos esos niños. ¿Me estás entendiendo?
De hecho, cuando Jesús habla la Biblia y dice que un día Dios apartará las ovejas de los cabritos. ¿Cuántos han leído esa historia? Dice que un día, cuando venga el juicio de las naciones, que Dios traerá a todas las personas y pondrá uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y sabe cuál es el juicio que va a haber? ¿Sabe cómo Dios va a juzgar eso? A unos les va a decir, vengan aquí, benditos de mi Padre, y a otros les va a decir, apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la condición? Fíjese, léanlo en la Biblia. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Y la gente le dirá, Señor, ¿pero cuándo? Nunca te vimos así. Por cuanto no lo hiciste a uno de los pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, eran religiosos, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿me está escuchando lo que le estoy diciendo? Pastor, entonces usted me está diciendo que yo tengo que hacer obras para ser salvo. No, no tienes que hacer obras para ser salvo. La salvación solamente viene a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es su gracia, es gratis la salvación. Pero escúcheme, la primer señal de que una persona es salvo es que una persona empieza a tener el mismo corazón que Cristo empieza a tener. Yo no soy salvo por mis obras, pero cuando viene la salvación en mi vida empieza a cambiar, mis deseos empiezan a cambiar. Ya no solo pienso para mí y solo para mí, sino que yo digo, Señor, soy tu siervo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo hago? ¿A quién bendigo? ¿A quién le ayudo? Cambia mi corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? No es que necesito hacer las obras para un día estar en el cielo, sino que porque Cristo me va a llevar al cielo y ha cambiado mi corazón, la consecuencia es que empiezo a tener buenas obras. La Biblia dice en Efesios, no sos salvos por las obras. Dice que sos salvos por la fe, por la gracia, para que andéis en buenas obras. ¿Cuánto me están entendiendo? Hermano, este es un tema serio. Este es un tema serio. Yo quiero que usted lo tome con madurez. Dios no te está diciendo, andá y vendé todo lo que tengas. No te está diciendo eso. Pero Dios te está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en lo material? ¿Tu corazón está en la riqueza? La Biblia dice, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 13 en adelante. Pablo le estaba enseñando a Timoteo qué es lo que se debía predicar en la iglesia. Había gente que estaba predicando cualquier barbaridad. Habían algunos que estaban predicando de ciencia. Habían otros que predicaban de prosperidad y pura prosperidad. Y estaban hablando de distintas cosas en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, hey, ojo Timoteo con lo que enseñás. Ojo con lo que predicás. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 3. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 6:3 dice la palabra. Si alguno, ¿qué? Vamos a esperar a los que están buscando la Biblia. A ver, vamos a esperar. Si alguno enseña, ¿qué cosa? Otra cosa. Y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la ¿qué? A la piedad. Yo le doy una tarea. Vaya esta semana y averigüe qué quiere decir la palabra piedad. ¿Ok? Vaya y averigüe qué quiere decir la palabra piedad. Y Dios dice, dice Pablo, alguno que esté enseñando otra cosa y no se conforme a la palabra de Dios, a la que dio el Señor Jesucristo y a la doctrina de la piedad, escuche bien, está, ¿cómo? Envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabra, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, ¿cómo qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Escúcheme, hasta ahí vamos a seguir. Pablo está dando una instrucción a Timoteo. Le dice, Timoteo, si hay alguien que no enseña y no predica las palabras de Jesús, que tiene que ver con la piedad, apártate de esa gente. Apártate de esa gente.
si hay gente que está enseñando otra cosa que no tenga que ver con apártate de esa gente, porque en esa gente nacen los envidias, los pleitos, nace todo eso, le dice Pablo a Timoteo. Ahora escuche, preste atención. Fíjese, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? Del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Escucha lo que dice Pablo. Mire, yo creo que este pasaje es para la gente o las iglesias, y lo digo con temor esto, ¿no? Que el mensaje es enfocado en prosperar y prosperar y prosperar y prosperar y prosperar y prosperar y prosperar. Escúcheme una cosa. Pablo dice, si alguno enseña algo que no tiene que ver con la piedad y el contentamiento, apártate de los tales. Hoy día las iglesias que hablan de prosperar, prosperar y prosperar están llenas. Es lo que la gente quiere oír. Es lo que la gente quiere oír. Yo te voy a decir algo muy profundo, y estudiarlo en la palabra de Dios. No hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento, que Jesús prometa a sus discípulos, literalmente, prosperidad económica. No hay uno. Prosperidad económica. Escúcheme bien. ¿Quiere decir eso que Jesús no nos prospera? Sí, pero no es el enfoque principal del Señor. El Señor no vino a la tierra para que tú y yo tuviéramos mucho dinero. Si tú crees eso, estás envanecido, dice la Biblia. Nada sabes, dice la Biblia. Jesús no vino, Él no vino. ¿Usted cree que Dios iba a mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario siendo escupido? El Hijo de Dios siendo escupido, atravesado, asesinado, para que vos tuvieras unos dólares más o para que yo tuviera unos dólares más. Sería una locura, hermanos. Cristo no vino para que tú tuvieras dinero, para que yo tuviera dinero. El dinero que Dios nos da, y si nos da mucho, es porque tiene planes con nuestra vida y damos gracias a Dios y decimos que es una bendición de Dios, pero no es el enfoque principal de Cristo Jesús, venir a la tierra para que tú tengas dinero, para que yo tenga dinero. Iglesia, tenemos que rechazar ese mensaje. Es diabólico ese mensaje. Es diabólico, es del infierno, no es de Dios. Cristo vino a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda y un día tenga vida eterna con Él en el cielo. Ese es el propósito de Jesús, que no vayas al infierno y un día estés en el cielo con Él. Ese es el propósito de Cristo en la tierra. Entonces, Pablo dice, si alguien enseña otra cosa, no se apártense. Porque dice, fíjense lo que dice la Biblia, muchos se han perdido por causa de querer más y más y más. Gran ganancia es esta, la piedad acompañada del contentamiento. ¿Sabe lo que es el contentamiento? Estar contento con lo que tenés. Fíjese, Pablo dice, si tienen abrigo y sustento. Abrigo quiere decir dónde vivo, mi sustento, lo que como, lo que pago, lo que necesito para vivir. Tengo que estar contento con eso. Dice Pablo, si tienes eso, tenés que estar contento. Y este es el mensaje, está hablando del mensaje que damos. La piedad acompañada del contentamiento. Y usted me puede decir, pero pastor, es que hay pastores que hablan de la prosperidad y las iglesias están llenas. Claro, si es lo que la gente quiere escuchar. Yo te dije, no hay un solo pasaje. Claro, escúcheme, porque usted puede hacer, yo puedo hacer que la Biblia diga un montón de cosas, pero no hay un solo pasaje claro que Jesús le diga a su discípulo, mira, seguime y yo te voy a dar y vas a tener dinero. No hay ni uno. En cambio, hay muchos que Jesús dice, tenés que estar dispuesto a entregarlo todo por mí. Muchos. A un joven rico le dijo, si no vendes todo, no puedes ser mi discípulo. A otro le dijo, si no estás dispuesto a dejar inclusive a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Y ese otro tema lo hablamos, ¿verdad?
A otro, un ciego que lo siguió a Jesús, un cobrador de impuestos que lo siguió a Jesús. Cuando llegó Jesús a su casa, se sentó a comer con él, el cobrador de impuestos, Zaqueo, ¿se acuerda? Jesús llega a su casa, toca su corazón y ese hombre se para, era un cobrador de impuestos y dice: Señor, ahora la mitad de mis bienes se la doy ¿a quién? Algo había pasado en el corazón del hombre, ¿me está entendiendo? Algo había pasado. Cristo había venido a su vida. Era rico, su vida, su enfoque, toda la vida había sido tener más. Quiero más, voy por más. Pero Jesús llega a su vida y algo cambia. Y dice: ya no necesito todo lo que tengo y todo lo que gano. La mitad de mis bienes se los doy a mis pobres. Y si en algo he fallado a alguien, se lo cuatriplico, le dijo. Yo no te digo que tienes que hacer eso. No me malentiendas, porque usted va a salir y dice: el pastor me dijo. No. Eso se lo dijo a una persona. Lo que te quiero es dar la enseñanza que cuando Cristo viene a un corazón, las cosas cambian. Ya no vives para vos, ya no vivís para ti mismo. Tu vida empieza a cambiar. Y mire, ¿y sabe qué pasa? Si tú estás en este lugar y tú dices: pastor, lo que usted está diciendo a mí me estremece. A mí también me estremece. Pastor, a mí me preocupa. A mí también me preocupa. ¿Pero qué queremos ser? ¿Cristianos de verdad? ¿O queremos ser cristianos chafa, que decimos que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que nos late el corazón como a Cristo y no nos interesa nada de los demás? ¿Qué queremos de nuestra vida? Queremos que cuando lleguemos al cielo, Cristo nos pueda ver a los ojos y nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, ven y pasa. ¿Querés que nos diga o que nos diga: apartado de mí? Aunque en mi nombre echaste fuera demonios, aunque venías a la iglesia cada domingo, aunque hablabas bonito, apartate, no te conozco. ¿Queremos eso para nuestra vida? No, hermano. Queremos estar en línea con Cristo. Y yo no te estoy mandando a vender nada de lo que tenés. No me malentiendas. Yo no te estoy mandando a hacer nada de lo que Cristo no te diga que tengas que hacer. Lo que te estoy diciendo es: hay cosas que tú y Jesús necesitan poner en orden. Tú y Jesús, yo y Jesús, yo estoy ordenando áreas en mi vida. Necesitamos poner en orden. Gran ganancia es esta: la piedad acompañada del contentamiento. Yo le dije a mi esposa Marcela: vamos a hacer ajustes. Quizás nuestras sumas no son tan grandes porque vivimos al día, pero vamos a hacer ajustes. Y yo y mi esposa y mi familia vamos a poner un dinero cada mes para ayudar a la gente que está con necesidad. Quizás usted diga: pastor, pero nosotros, imagínese, es un puñadito chiquitito, ¿qué podemos hacer? Como no podemos hacer grandes cosas, no hagamos nada. El peor error, ese mensaje viene del infierno. Podemos empezar a hacer algo así de chiquitito, pero si otros empiezan a hacer algo así de chiquitito y otros empiezan a hacer algo así de chiquitito, podemos hacer algo grande algún día. Pero si seguimos con la mentalidad que como somos chiquitos no podemos hacer nada, nunca haremos nada. Yo le dije a mi esposa: vamos a hacer algo. Y una familia se me acercó esta semana y dijo: pastor, nosotros queremos hacer algo también. ¿Y por qué nos dice a la iglesia que hagamos algo como iglesia? Y esta semana pasada estuve hablando con el hermano Jesús Guillén en África. Y el hermano Jesús Guillén, tenemos a Rigoberto, que estuvo. ¿Cuándo estuviste en África, Rigo? ¿Hace cuánto? ¿3 años? 2 años, bueno. 2 años, ok. El hermano Rigo estuvo en África 2 años. Y el hermano Rigo llegó y nos contó de los niños chiquititos, así como los niños que tenemos nosotros, así chiquitos, que viven en África, y como los padres no tienen para darle comer, y antes que se mueran de hambre, se los dan a los, Jessica, ¿cómo se llaman? Imanes. Los imanes son los líderes musulmanes. Se los llevan a ellos y los tienen, hermano, viviendo en la peor miseria que pueden haber. Y esos hombres mandan a los niños a pedir limosna a la calle. Y cuando los niños traen el dinero que recaudan en la calle, esos niños andan descalzos, andan todos piojosos, todos mugrientos, llenos de moscas, desnutridos. Esos niños, cuando llegan ahí, cientos de niños, el imán, cuando no traen el dinero que necesitan, los agarra a golpes. ¿Verdad, Rigo? Él estuvo en África. A nosotros no nos lo contaron. Nosotros mandamos una persona. Los agarran a golpes a los niños. Y hay días que pasan y esos niños no comen nada. Y todo lo que agarran lo reciben los imanes. Bueno, hay un ministerio en África que se encarga de hacer comida para esos niños. Y les dan de comer. Hay otro ministerio que es en el que nosotros ayudamos, que pusimos, rentamos por 1 año una casa. 1 año la rentamos, ¿verdad? 1 año estuvimos rentando una casa donde trajeron, ¿cuántas jóvenes, Rigo? 17 jovencitas, ¿verdad? Que venían de esos lugares
y las estuvieron ahí alimentando, dando estudio, dándoles comida, y ahora esas jóvenes ya están entrando a estudiar y están siendo sembradas la palabra de Dios. Escúcheme, Rigo, vení un minuto, ya que estamos acá vamos a terminar bien. ¿Algo más que pasó allá? ¿Querés contarnos ya que está? Sí, este ministerio de las jóvenes comenzaron con 17, en la actualidad hay como 47 ya, y la mayoría le han entregado la vida a Cristo, están sirviendo en las aldeas con su misma gente, predicando el evangelio, hermano. Eso es lo que se está haciendo. También cuando yo estuve allá, yo vi los niños que les daba en la mañana, participé a entregarles el vaso de leche con un pedazo de pan. Todas las mañanas los levantábamos temprano a entregarle a los niños que andaban en la calle, porque esos niños andaban sin comer todo el día. Si uno le daba algo, no se lo podían comer, se lo llevaban a su jefe, que le llaman al imán, porque si no le llevaban nada, lo golpeaba. Entonces nosotros cuando lo dábamos teníamos que dárselo ya partido, que se lo comieran en el momento, porque si no, no se lo comían. Eso es lo que puedo decir ahorita. Gracias, Rigo. ¿Qué le parece? Y nosotros acá levantamos las manos, ¿verdad? Señor, te adoramos. Envíanos, cantamos canciones. Envíame a mí. Y acá, y cada domingo otra vez, envíame a mí. Oh Señor, te seguimos a donde quiera que tú vayas. Lo que tú digas, eso haremos. Y los niños muriéndose de hambre. Y la iglesia de Cristo acá, entretenida. ¿Me estás entendiendo? ¿Te das cuenta que tus problemas no son nada? No son nada. Estamos enfocados en una burbuja en nosotros mismos, mi hermano. Y no hay nada más lindo, no hay nada más satisfactorio que tú puedas decir, Señor, te estoy sirviendo, Señor. Con lo poco que tengo, con lo que tú me das, yo te estoy sirviendo. Y te voy a servir toda mi vida. Tu enfoque empieza a cambiar. Tu vida empieza a cambiar. Iglesia, yo no sé, pero con poquitos ajustes que nosotros podemos hacer, ¿quién sabe lo que Dios nos puede llevar a hacer? Quizás podemos alimentar 100, 200 niños en África, en Guatemala, no sé en dónde. Dios nos va a poner un lugar, no sé, pero algo podríamos hacer como iglesia. Y eso no nos va a asegurar la salvación, pero eso va a ser una señal de que Cristo está en nuestro corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Que el Señor nos dé gracia, que nos dé entendimiento y nos dé sabiduría para poder masticar esta comida espiritual. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.